Vayamos rápidamente a el libro de Génesis capítulo 3. Vamos a estar leyendo 3 versículos 8, 9 y 10. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando lo tenga digo un amén. Y vamos a leerlo todos juntos para la gloria del Señor. Génesis capítulo 3. Verso 8, 9 y 10. Gloria al Señor. Vamos a leerlos todos juntos. Y ya lo tenemos. Dice la palabra del Señor así, y lo vamos a leer en el nombre de Cristo Jesús. Génesis capítulo 3, verso 8, 9 y 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hasta ahí nada más, mi hermano. Puede tomar su asiento y le invito a bendecir el nombre del Señor. En esta hora, mi hermano, meditando en la palabra de Dios, solamente me quiero enfocar al versículo 9. Más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Perdón, quiero enfocarme al 10, donde dice: respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La palabra de Dios, hermano, es clara cuando habla nuestras vidas, y cuando ponemos atención, abrimos el oído a Dios, podemos entender la palabra de Dios claramente, ya que el Señor dice que si alguno está falto de entendimiento, que se lo pida al Señor, y el Señor es grande en su misericordia, que el Señor responde cuando nosotros le pedimos y creemos en el corazón que el Señor lo va a hacer. ¿A cuántos de nosotros, hermano, no hemos pasado por miedo? ¿A cuántos de nosotros, hermano, aquel miedo nos hace, hermano, retroceder a veces lo que queremos hacer nosotros en nuestras vidas? Cuando yo era joven, hermano, niño, hace mucho tiempo, aquel miedo cuando se apodera de uno, hermano, no quiere hacer las cosas por el temor de que no le salgan bien, por el temor de qué dirá la gente si yo no lo puedo hacer. Hace algunos años yo trabajaba, hermano, con uno de mis hermanos aquí, y mi hermano lo agarraron, fue deportado para México, y yo me quedé solo, hermano, en el trabajo, y yo sentía miedo, y yo decía en mí mismo: yo no voy a poder hacer el trabajo. Y llegué a pensar, hermano, en abandonar el trabajo que yo hacía. Por ahí le hablé a uno de mis hermanos y le decía: ¿sabes qué? Tengo un trabajo y no lo quiero hacer porque tengo miedo. Y él, hermano, a lo que él cree, me dice: pues si tú crees en Dios, creo que lo puedes hacer. Ve, dice, a hacer el trabajo, y si no lo puedes hacer, inventa algo y déjalo si no lo puedes hacer. Pero, hermano, a veces cuando uno no tiene el temor de Dios, o no ha escuchado la palabra de Dios, o tal vez lo ha escuchado, pero a veces no confiamos en Dios, de que nosotros en Dios lo podemos hacer. De mis hermanos me decía: ve a hacerlo. Y mi esposa me dice: sí, tú lo puedes hacer, tú eres inteligente. Oiga lo que decía mi esposa. Y yo le decía: sí, lo voy a hacer. Pero estando en el trabajo, hermano, yo tenía miedo por hacer el trabajo. Pero bendito sea el Señor, que el Señor me dio la oportunidad de hacer a un lado ese miedo. Y hasta el día de hoy puedo decir que el Señor me ha dado la oportunidad de vencer el miedo en algunas ocasiones. Pero yo sé que cada uno de nosotros, hermano, hay momentos que nosotros tenemos miedo para hacer las cosas. Recordaba esto, ¿por qué, hermano, le digo esto? Porque el tiempo que estuve viviendo yo con mis padres, aún el respeto que yo le guardaba a ellos, es lo que a mí me daba miedo, hermano, afrontar en las cosas que a veces hacían que no estaban bien. Mis padres, yo no me podía enfrentar a ellos,
aunque yo sabía que a veces las cosas que estábamos aprendiendo de ellos estaban mal. Entonces, hermano, yo tenía aquel miedo de cómo enfrentar a mi padre, porque había un miedo en mí que mi padre me podía decir: ¿y tú quién eres para estarme llamando la atención? Aunque estaban haciendo mal. ¿Y sabe por qué le digo que estaban haciendo mal? Porque de ahí aprendimos nosotros a hacer mal en nuestras vidas. Hasta el día de hoy, eso que mi padre sembró en nosotros continúa, hermano. ¿Por qué? Porque nunca en la vida, hermano, alguien se afrentó a nuestros padres sin decir que el consejo que ellos nos estaban dando para seguir, como al día de hoy que ya el Señor nos dio una responsabilidad en nuestros hogares, para que ese consejo de nuestros padres aún nosotros lo estuviéramos viviendo ahora. Pero nunca tuve el valor de enfrentar a mis padres. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque en las ocasiones que yo me enfrentaba a ellos decía: ¿y quién eres tú para llamarme la atención? ¿Quién eres tú para enfrentarte a mí? Sabes que yo soy tu padre y tengo la autoridad sobre ti. Y ahí me quedaba yo callado, mi hermano. Y muchas veces, hermano, todo eso que uno aprende desde su niñez, eso es lo que ahora, hermano, lo estamos viviendo. Lo que mis padres sembró en nosotros se está viviendo ahora con mis hermanos, en tomar, estar en pandillas, en hacer drogas. Eso es lo que mi padre nos enseñó. Pero ahora, hermano, que nosotros hemos venido al conocimiento de Dios, hemos creído en Dios, que Dios todo lo puede, en que Dios puede quitar ese temor, en que Dios puede quitar ese miedo. Porque el Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo, nunca te dejaré, dice el Señor. Ahora, hermano, hace un tiempo atrás, algunos años, eso que yo dije a mi padre, me lo dijo mi joven. Le llamaba la atención y le decía: mira, lo que estás haciendo está mal, no quiero que tú lo hagas. Y aquí está mi joven presente. Y él me dijo: si tú lo haces, ¿por qué no quieres que yo lo haga? Entonces, como yo tengo la autoridad sobre él, le dije: tú no eres nadie para gritarme. Si yo lo hago es porque yo lo voy a hacer. Entonces él me decía: entonces yo también lo puedo hacer. Hermano, meditando en la palabra de Dios, cuando hay miedo en nosotros, nos quedamos callados a pesar de que miremos a alguien que está haciendo mal. Nos quedamos con ese miedo en decirle: si yo me enfrento con un hermano o con la hermana, voy a tener problemas. Porque cuando nosotros le fallamos a Dios, nos escondemos del Señor. Aquí vemos cómo Adán y esta mujer, cuando le fallaron a Dios, tuvieron miedo, se escondieron de la presencia de Dios. Por aquel miedo que tuvieron, le hemos fallado a Dios. Y ya no había, hermano, escapatoria, porque el Señor le dijo que si comieran del árbol que estaba ahí, iba a traer consecuencias. Cuando ellos cayeron, hermano, en el pecado, el miedo los alejó de la presencia de Dios. El miedo, hermano, es la que nos lleva hacia cometer cosas a veces sin pensar, por el miedo. ¿No se ha dado cuenta, hermano, cuando alguien usted le habla de la palabra de Dios y aquella persona sabe que usted le sirve a Dios? Cuando ella va a hacer algo malo, se tiene que esconder de su hermano, de su hermana, para que no lo miren, porque hay un miedo en ella o en él. No quiere que su hermano lo mire lo que está haciendo. Hay un miedo dentro de la persona y dice: no quiero que me mire mi hermano o mi hermana, porque ellos le sirven a Dios. Y hay algo, hermano, en tu hermana, en tu hermano, que te hace que tú tengas miedo. ¿Y sabe cuál es? Es porque Dios ha transformado su vida. Ya no es el mismo que antes tomaba, ya no es el mismo que antes bendecía, porque Dios ha transformado su vida hoy. Por eso el Señor dice: no tengas miedo. Que todo, hermano, lo que nosotros hay dentro de nosotros, ese miedo, que no nos detenga para servirle a Dios con todo el corazón. El Dios que nosotros hemos creído es un Dios que tiene poder, mi hermano, para cambiar todas las cosas. Hace algunos días, hermano, llevaba a mi esposa que la curaran, estaba mal de un brazo. Encontré un hombre, hermano, que la verdad yo nunca hubiera encontrado a alguien así.
He topado con gentes y hablarle del Señor y renegar de las cosas de Dios. Pero en ningún momento, hermano, yo me había encontrado con un hombre como este. Me quiso dar coraje, hermano, por la forma que él se portó. Yo le hablaba y le decía, qué bueno, gracias a Dios que tienes todo. Dice, gracias a Dios no, dice, de él no necesito nada. Yo lo he hecho por mis fuerzas. Todo lo que tú miras aquí, mi trabajo, mi casa, mis carros, yo lo he hecho por mí mismo. De Dios yo no he recibido nada. Y si tú crees en Dios, dice, y si tú dices que hay un Dios, muéstrame tu Dios ahorita para creer en las cosas. Y yo le decía a Dios, no lo podemos mirar porque es como el aire. Pero aún puedo decirte que Dios existe. Dice, eso es mentira que ustedes predican. Porque ustedes, los que se dicen ser cristianos, son los más mentirosos, me decía. Yo he conocido cristianos, testigos de Jehová, pentecostales, dice, que son los más hipócritas que nosotros. Y yo le decía, Dios puede cambiar las cosas. Y este hombre, como con odio, me contestaba, si tú tienes un Dios que hace milagros, ¿por qué tu esposa está acostada aquí y necesita de mi ayuda? ¿Por qué tú estás enfermo si tienes un Dios que cura y sana? Hermano, yo me empecé a sentir como mal, con un miedo, le digo. Y yo decía, Señor, ¿qué hago? En ese momento, hermano, le digo, ¿sabe qué? Que Dios ha puesto personas como ustedes para que les dé entendimiento, para que nosotros nos ayuden. Entonces, ¿por qué dices que Dios te ayuda? Yo estoy aquí para ayudarte. Yo voy a curar a tu esposa y te voy a curar a ti. No necesito de Dios. Dice, mi niño por ahí anda diciendo que Dios va a pagar la comida. Lo llevé al restaurante, dice, y cuando me dice, Dios va a pagar. Y yo le dije, ¿sabes qué? El niño tiene como 4 años. Y le dice, ahora dile a tu Dios que pague. Hermano, dice este hombre, a mi nieto le he quitado todas esas locuras de creer en Dios porque Dios no existe. Y por último le digo, ¿sabe una cosa? Te quiero decir solamente esto, le digo, hasta ahí le dejamos. Solamente quiero decir que hay alguien que dio su vida por ti y que te ama. Y él me dice, te ama a ti porque a mí no. Yo no necesito, una vez más te digo, de Dios para nada, dice. Porque todo lo que he logrado, dice, mis dioses son mis padres. Y qué tremendo, hermano, es cuando no conocen que hay un creador. Que no se dan cuenta, hermano, que si nosotros estamos vivos es porque el Señor nos dio la oportunidad de estar vivos. Si todo lo que tenemos es gracias a Dios, ciertamente, hermano, de nuestras fuerzas, pero ¿quién es el que da las fuerzas si no es Dios? Por eso, mi hermano, en ese momento le digo, sentí aquel miedo en cómo la gente, hermano, no cree que hay un Dios. A veces es bueno tener miedo, ¿por qué le digo? Porque a veces, muchas veces en el caminar del Señor, a veces miramos, hermano, que le han dado la espalda al Señor. Y hay un miedo, hay un temor en uno que dice, Señor, permite que yo no caiga. Permite, Señor, que no sea como el hermano que un día lo miré cantando, un día lo miré predicando y ahora anda en la tomadera. Ese es el miedo, hermano, del cristiano que ahora debe de tener hacia el Señor, mi hermano, que Dios nos ha dado la oportunidad de conocer la verdad. Y aquel miedo ha desaparecido de nuestras vidas porque sabemos que todo lo podemos en el Señor. Que la fuerza viene del Señor y no la fuerza de nosotros, es de aquel que nos ha dado la vida. Nos ha dado la autoridad en nuestras manos. Cierta ocasión, hermanos, vemos cómo aquellos discípulos que tuvieron miedo cuando miraron al Señor. El Señor había andado mucho tiempo con ellos, pero por un momento, hermano, les llegó el miedo y aún se atrevieron a decir que era un fantasma. Y el Señor le dijo, no tengan miedo, soy yo. Quiere decir, hermano, que también los discípulos tuvieron miedo. Quiere decir, hermano, que ellos sintieron en aquel momento mirar a Dios en la noche, caminar. Tuvieron miedo, mi hermano. Pero el Señor le dijo, no tengan miedo. Yo soy. Así, mi hermano, a veces en el miedo, en la soledad, en la tristeza,
Ahí está el Señor que te dice: no tengas miedo, soy yo. Yo estoy contigo. Yo soy Jesús de Nazaret. Si tú me has mirado y has tenido miedo, pero déjame decirte en esta hora que el Señor te dice: no tengas miedo, hijo. No tengas miedo, hija, yo estoy contigo. Ciertamente a veces el miedo se apodera de nosotros, pero hay poder en el Señor. A veces es bueno, hermano, que el miedo haya entre nosotros, pero un miedo, hermano, que haya temor del Señor. No que todo sea negativo, porque hay muchas veces que dice: va a buscar a trabajo, y usted va con aquel miedo y dice: ¿y qué tal si no me lo dan? ¿O qué tal si pasa esto? ¿O qué tal si pasa y choca el carro donde voy? ¿O pasa cualquier cosa? Vamos todo negativo. Cuando David se afrontó al gigante, hermano, él no pensó en absolutamente nada. Solamente él dijo: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y él venció el problema. Él venció al gigante, mi hermano. Y ese mismo Dios es la que dice ahora: tú puedes vencer al gigante, al problema. No mires más grande el problema. Yo soy más grande que tu problema. El Señor, hermano, ha prometido que Él nos va a ayudar. Él va a pelear la batalla por nosotros. Solamente es bueno que nosotros creamos que en Dios somos más que vencedores. Bendito es el nombre del Señor. En el transcurso de mi caminar con el Señor, el enemigo ha querido asustarme en muchas ocasiones. Por ahí algunos años atrás le compartí a mi pastor y me decía: hermano, ponga lo que le ayude. Hermano, en muchas ocasiones me llegó a lograr meter el miedo. Oía voces, oía que se reían, hermano. Y yo varias ocasiones tuve que salirme del edificio. Pero ahora que me doy cuenta, hermano, entonces, ¿dónde estaba el Señor? ¿Dónde estaba que yo creía que en Dios todo lo puedo? A veces se me olvidaba, mi hermano. A veces, hermano, me enfocaba más al miedo que enfocarme al Dios Todopoderoso que ha estado siempre conmigo. Porque no me va a dejar mentir, hermano. ¿Cuántos creemos que Dios está con nosotros? ¿Cuántos creemos que Dios está en este lugar? Y si nosotros creemos que Dios está con nosotros, quiere decir que en todo problema el Señor nos va a ayudar. Quiere decir que en cualquier necesidad, en cualquier cosa que el enemigo ponga, ahí está el poderoso que nos va a ayudar. El Señor dice: yo estoy contigo en todos los días de tu vida. ¿A poco no se ha dado cuenta, hermano, que cuando usted le ha entregado su vida al Señor, ahora usted es nueva criatura? La gente le tiene miedo. La gente dice: ahí viene el hermanito, ahí viene el aleluya. Fíjese cómo el Satanás conoce el nombre suyo. Ahí viene el hermanito, ahí viene el santurrón. ¿Y sabe por qué? Porque tiene coraje que lo has dejado. ¿Y sabe por qué? Porque ahora somos nuevas criaturas. Ahora ya no vives tú, ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en cada corazón de todo aquel que le ha aceptado, mi hermano. Por eso cada día, hermano, quiero aprender a cómo servirle a Dios cada día mejor. A veces ese temor, a veces esa duda, ese miedo llegan a mi vida. ¿Cómo voy a pagar mi renta? ¿Cómo voy a pagar mis biles? Y el Señor dice: entonces, ¿para qué me tienes a mí? ¿Para qué has creído en mí? Tú has confesado que tienes un Dios de poder, pero a veces dudas de mi poder. Te pasa como los discípulos. Tuvieron miedo y dijeron: ¿quién eres? A un hermano lo podían mirar, estar sentado con él, hablar con él, y aún les llegó el miedo, mi hermano. Pedro le dijo: Señor, si en verdad eres tú, haz que yo vaya hacia ti. Pero Pedro tuvo miedo, mi hermano. Tuvo miedo en caminar en aquellas olas. ¿A poco le llegó el miedo y le dijo: si me hundo aquí me ahogo? Pero ahí estaba el Señor con él.
Ahí estaba, sabía que lo podía salvar. Ahí estaba el que daba la vida, mi hermano. Pero él tuvo miedo. Y cuando se hundía gritó: Señor, sálvame. Yo creo que este se llenó de miedo, mi hermano. Porque si él hubiera puesto su confianza en Dios, no se hubiera hundido, mi hermano. ¿Y cuántas veces me ha pasado esto? Me estoy hundiendo en el problema. Me estoy hundiendo en la tristeza. ¿Por qué no levanto mis manos como Pedro y le digo: Señor, ayúdame que me ahogo? El Señor está dispuesto a escucharte, mi hermano, pero Él solo quiere que nosotros le clamemos, que reconozcamos que con Él todo lo podemos, hermano. Que pongamos a Dios sobre todas las cosas. Que antes de salir, cualquier necesidad que haya, antes de salir, mi hermano, nosotros le pidamos a Dios y creer en las promesas de Dios. ¿Por qué le digo esto, mi hermano? Porque a veces estoy batallando en esa área. A veces tengo miedo, mi hermano. A veces llega una tristeza, una soledad en mi vida. Pero, hermano, me doy cuenta que Dios siempre está con nosotros. Pero a veces aquella duda, hermano, nos hace dudar del Señor. Nos renegamos, hermano, y decimos: Señor, no encuentro la salida, pues la salida es el Señor. Señor, mira la necesidad. Señor, mira, ya no puedo. Pues tú no puedes, ahora déjame yo que pueda por ti. Yo tengo el poder, dice el Señor. Sabemos que cuando a Dios le pedimos, hermano, el Señor ya escuchó. Y Él sabe nuestra necesidad. Pero Él sabe cuándo te dará la oportunidad de mirar su gloria en tu vida. Él sabe cuándo va a traer tu bendición. Si está pasando más tiempo, es para que el Señor pruebe tu fe, para que el Señor mire que si en verdad nuestra confianza está puesta en Él. A veces vemos: Señor, tal parece que no me escuchas. He clamado, Señor, y clamo y no miro la respuesta. Pero el Señor dice: precisamente no miras tu respuesta porque estás impaciente. Espera en mí, dice el Señor. Yo traeré tu bendición, pero solamente estoy probando hasta dónde vas a soportar, hasta dónde vas a aguantar. Pero el Señor ahí está escuchando tu clamor, ahí está mirando tus lágrimas. El Señor dice: yo no te voy a dejar. Yo siempre voy a estar contigo, dice mi Señor. A veces le lloro, a veces le grito al Señor: Señor, conoces mi necesidad. Y el Señor me dice: yo la conozco mejor que tú. Pero siempre es bueno, hermano, que a veces el Señor tiene que probarnos para si en verdad nosotros queremos servir al Señor con todo el corazón. Porque sabemos que Dios nunca falla. Su palabra está lleno de promesas. Pero también el Señor quiere un corazón sincero, un corazón que en verdad le crea a Dios, un corazón que en verdad diga: yo tengo un Dios que todo lo puede. Yo tengo un Dios que no me va a dejar. A veces, hermano, he tenido que aguantarme de llorar con mi familia y decirle: Señor, mira lo que estamos pasando. Pero el Señor es tan precioso que a veces sientes ese consuelo como el aire que pasa y te acaricia, y sientes aquel descanso. Y yo sé que mi Redentor vive. Yo sé en quién he puesto mi confianza. Yo sé en quién estoy esperando. Yo sé que mi Dios no me va a dejar avergonzado. Yo sé que Dios me dará la victoria a su tiempo.
Yo sé muy pronto que Dios me dará la victoria. Bendito es el nombre del Señor. Vive mi Dios. Él reina para siempre. En Dios pongamos siempre nuestra confianza. En Dios siempre esperemos. En Dios siempre tenemos que esperar en todo momento. Porque Dios a cada uno de nosotros ha escuchado el Señor su oración. El Señor conoce cada uno de nosotros la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Déjame decirte en esta hora que el Señor no tarda en traerte la bendición. El Señor muy pronto vas a mirar cómo Dios te trae lo que tú necesitas. Y yo he creído en Él y sigo esperando en Él, porque mi Dios no es hijo de hombre para que mienta. Bendito es el nombre del Señor. En Él estoy esperando lo que Él ha prometido para mí. Le digo: Señor, no me des poco para no renegar hacia ti, ni tampoco me des mucho para olvidarme, Señor, de ti. Pero yo sé, mi hermano, que muy pronto el Señor responderá mi oración. Y hasta el día de hoy, un día le prometí al Señor, cuando el Señor me dio la licencia, yo le dije: Señor, si tú me das mi licencia, voy a seguir haciendo el trabajo. Pero aún yo estaba haciendo su trabajo. Y hasta el día de hoy, bendito sea el Señor, que aquí estoy de pie diciendo que Dios es bueno y es fiel a su palabra. Y solamente Dios quiere que usted y yo no tengamos miedo, porque con nosotros está el Creador del universo. Que no tengamos miedo en el caminar. Ciertamente va a haber tropiezos, el enemigo te va a poner barreras, pero con nosotros está el que lo ha vencido. Bendito es el nombre del Señor en esta hora. Hay poder en el Señor, mi hermano, en esta hora. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Eso, hermano, es lo que espero yo del Señor. Para poder ser libres del temor, hay que afrentarlo y derribarlo con la palabra del Señor. Porque en el nombre del Señor hay poder, mi hermano. En el nombre del Señor hay poder. Cuando nosotros doblamos nuestras rodillas y le pedimos a Dios, el Señor ahí está con nosotros. Señor, no tengo fuerzas. Aquí estoy para darte fuerzas. Señor, no entiendo esto. Aquí estoy para darte entendimiento. Señor, mira las cosas que tú miras que estoy batallando. Pues qué bueno, mi hijo, dice el Señor, porque de ahí vas a aprender a servirme mejor. Ahí vas a aprender que no vas a depender de ti mismo. Hay alguien que te da fuerzas. Hay alguien que te motiva. Hay alguien que te da alegría. Hay alguien que te da poder. Hay alguien que te da sabiduría para caminar en el camino día con día. Bendito es el nombre del Señor. Hay poder en esta hora. Bendito es el nombre de mi Señor. Sin embargo, David nunca le dijo al gigante, le llamó incircunciso. O sea que no tenía pacto con Dios. Dios nos ha llamado a temer al hombre, sino sujetarlo en el nombre del Señor. La autoridad la tenemos nosotros. La autoridad lo tienes tú. La autoridad la tengo yo. Así es de que goces en esta hora, porque tenemos al Dios de dioses, al Señor de señores, que Él puede resolver toda aquella cosa que para ti es imposible. ¿A poco no te ha pasado, hermano, que a veces sientes aquella carga y ya no puedes? Y
ya no puedes caminar. Pero que el Señor dijo: vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar, dice el Señor. Hermano, leí algo que me llamó la atención. Nosotros estamos en un problema, le hablamos a alguien y aquel hermano te da un consejo y te dice: hermano, échele ganas, el Señor está con usted, el Señor no nos ha abandonado, usted puede, esfuércese un poco más. Se ha puesto a pensar que el tiempo del Señor, cuando Él sentía que estaba al borde ya de llegar a la muerte, Él dice que se apartaba, iba a orar, y cuando Él regresaba encontraba a los discípulos durmiendo. Imagínese, mi hermano, que solamente un ángel dice que descendía y lo consolaba. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si sus discípulos hubieran dichole: Señor, sabemos que tú tienes poder, sabemos que tu Padre está contigo, nada de esto te va a hacer menguar, cada día tú vas a tener el poder que ahora tienes, mira, estamos contigo, aquí nos tienes? El Señor no recibió de nadie una palabra. Y yo he aprendido que a veces es bueno, hermano, depender solamente de Dios. Solamente, hermano, es depender de Él, poner tu confianza en Él, creerle en el Señor. El hombre te puede fallar, tu esposa te puede fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Él está ahí con nosotros. Él te ha guardado aunque tú le pagues mal. Él está ahí contigo y te está esperando con los brazos abiertos. Es tiempo, dice el Señor, que me reconozcas como tu Señor. Es tiempo que me entregues tu vida, dice el Señor. Pero muchas veces tenemos miedo. Muchas veces no queremos decir: es que yo he mirado cristianos cómo han vuelto al mundo y yo no quisiera ser uno de ellos. Prefiero estar así, porque ese es pensamiento del enemigo. El enemigo quiere tenerte atado a los deseos del mundo. El enemigo quiere tenerte atado a toda aquella mentira, porque sabemos que el día que nosotros moramos, todo esto es mentira. La verdad es aquellos que han creído en Dios, les espera una vida eterna, mas aquellos que no creyeron, les espera el infierno. Oiga, mi hermano, lo que el inconverso, el que no quiere aceptar a Dios, le espera una vida de dolor, una vida de terror. Pero en esta hora déjame decirte que aquí está el que dio su vida en la cruz por ti, y quiere decirte: es tiempo de que me reconozcas como tu Salvador, dice el Señor. Pero muchas veces el enemigo viene a meternos cosas para hacerte creer que los cristianos son hipócritas, que los cristianos viven doble vida. Eso es lo que el diablo te hace creer. Eso es lo que el enemigo, hermano, te hace ver, te hace meter aquel miedo, aquella duda. Por eso le preguntó al Señor: ¿dónde estás? Y Adán le contestó: Señor, tuve miedo. ¿A cuántas veces el Señor no te ha llamado? ¿A cuántas veces no te ha dicho por tu nombre: ¿dónde estás? Es que tengo miedo, Señor, y no quiero acercarme a ti. Yo creo, hermano, que cuando usted era inconverso, he oído testimonios que cuando miraban los pastores, se escondían, corrían, porque había un miedo en ellos. No querían afrentar a los hijos de Dios. No querían, hermano, escuchar la palabra de Dios. Él decía: ahí viene otra vez ese que te viene a enfadar, escóndete, dile que no estás. Pero como el Señor es tan precioso y ya puso la mirada en ti y no te va a dejar en paz,
Cuando Adán y Eva le fallaron a Dios, dice que el Espíritu del Señor se paseaba en el huerto. Aunque le habían fallado, pero Dios ahí estaba a su alrededor de ellos. Ahí estaba, dice que oían cómo se paseaba ahí. Hasta que Dios les llamó. Yo pienso, mi hermano, en mí, que yo creo el Señor estaba esperando que reconocieran su pecado. Yo creo que el Señor les estaba esperando para ver si Adán decía: Señor, te fallé. Señor, mira lo que tú me dijiste, lo he hecho. Yo creo que el Señor esperaba que uno de ellos viniera y cayera de rodillas y reconociera que le había fallado a Dios. Pero no, mi hermano, se escondieron. Se escondieron de la presencia de Dios. El miedo, hermano, a veces nos lleva a cometer cosas que a veces no queremos. La palabra de Dios dice: no temas, yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, dice el Señor. Oiga lo que el Señor te dice a mí, te dice a ti, me dice a mí en esta hora. No temas que yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, dice el Señor. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oiga, mi hermano, no es palabra mía, es palabra de Dios que te dice en esta hora: no temas, yo estoy contigo. Yo sé que estás batallando, yo sé cuál es tu dolor, pero dice el Señor en esta hora: no temas, yo soy tu ayudador. Solamente escuchemos la voz del Señor, mi hermano. Solamente abramos el oído y escuchemos la palabra de Dios. A veces, mi hermano, te digo una vez más, el miedo nos hace cobarde, mi hermano. ¿Y qué tal si el Señor no me escucha? ¿Y qué tal si el Señor no me da lo que le pido? ¿Y qué tal si no logro hacer lo que quiero hacer? Y ahí estamos, hermanos, sentados, pensando como aquel que dice que quiere buscar trabajo y rogándole a Dios no encontrar. Ahí estamos, hermanos: Señor, yo creo en tu palabra, pero tengo miedo que esto no vaya a pasar como yo quiero. Tengo miedo, Señor, que me digan que no. Tengo miedo que me deje mi esposo o mi esposa. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza? Entonces, ¿dónde hemos dejado el poder de Dios? Dice el Señor una vez más: no temas que yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No es palabra del pastor, no es palabra mía, es palabra del Señor que te dice: no temas. No temas, dice el Señor. En una ocasión dijo: no temas, manada pequeña. Aunque somos pequeños, aunque el mundo nos ignore, pero nosotros tenemos al Dios grande y poderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces me he dejado llevar por el miedo. Y a veces he mirado la mano de Dios en mi vida. Pero esa duda ahí está. Ese miedo ahí está. Y este mes, ¿cómo le voy a hacer? Y este mes, ¿cómo voy a pagar? Y abro los biles y me llegan de un precio alto. ¿Y cómo lo voy a pagar? ¿Qué dirá el Señor? ¿Y cuándo has pagado tú algo? ¿Cuándo has pagado tú tu renta? ¿Cuándo has curado a tu familia? ¿Que acaso no he sido yo, dice el Señor? ¿Que acaso no he sido yo el que he pagado tu renta? ¿Que acaso no he sido yo el que he pagado para que coma tu familia? ¿Que acaso no he sido yo que te he dado las fuerzas para que tú traigas el alimento a tu casa? Sí, Señor. Y entonces, ¿por qué dudas? Dice el Señor. Porque siempre estás renegando. Porque siempre buscas culpables. Una vez les compartí a mi hermano
Iba caminando y como que en mi mente me llegó un pensamiento: a ti te he dado 3 cosas. Y yo decía en mi mente: ¿cuáles? Te he dado unas rodillas, unas manos, dice, y una boca. ¿Y qué con eso? Cuando hay una necesidad, dice, dobla tus rodillas y levanta tus manos y clama con tu boca. Y yo le decía: Señor, tengo las armas que yo necesito, pero muchas veces me olvido estando en el problema, mi hermano. Los discípulos estaban en aquel agua, en aquel mar, hermano, y sentían que la barca se hundía y tuvieron miedo. Y hace algunos momentos atrás estaban con el Señor. ¿A poco les decía: no teman, que yo siempre voy a estar con ustedes? No les voy a abandonar, decía el Señor, aunque yo me vaya, pero no les dejaré solos. Pero les llegó la duda, les llegó el miedo, mi hermano. Y yo le digo: Señor, yo solamente soy un bienaventurado porque yo no te miro. Yo solamente creo en tu palabra, Señor. Yo solamente creo que tú me das la vida. Yo solamente creo que tú tienes poder. Yo no te miro, Señor, pero tu palabra me enseña que tú existes. Es por eso que yo tengo vida, le digo al Señor. Y bendito sea el Señor, que hasta el día de hoy, hermano, no nos ha dejado solo el Señor. El Señor nos dice: no tengan miedo. Los miedos, temores, si tu confianza está puesta en el Señor. ¿Y cuántos han puesto la confianza en el Señor? ¿Cuántos han creído en el Señor? ¿Cuántos creen que Dios tiene poder? ¿Y cuántos creen que Dios puede resolver la necesidad que hay? Me gusta, hermano, repetir esta palabra. Lo que para mí es imposible, para mi Creador nada hay imposible. Por eso no se equivocó Pablo cuando decía todo. Pero era todo cuando él dijo era todo, mi hermano, solamente una parte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, imagínese su confianza de Pablo en el Señor. Ahora ya no vivo yo, decía, Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He creído en esas promesas. Si yo he creído en Dios, quiere decir que hay algo nuevo para mí. Si yo he puesto mi confianza en Él, quiere decir que hay algo nuevo para mí. Y yo no sé cuándo, pero yo sé que Dios no me va a dejar por mucho tiempo, porque yo le sirvo a aquel que dice: hasta ahora, dice, nada habéis pedido en mi nombre. Todo lo que pidieres en mi nombre, creyendo, lo vas a recibir. Y yo estoy empezando a creer en mi Dios. Estoy empezando a mirar la mano de Dios en mi vida. A veces me pongo a platicar con alguien y me decía: ¿a poco el Señor no nos ha bendecido? Porque quiere primero cambiar nuestros corazones. El Señor quiere primero moldear nuestras vidas para que el Señor pueda bendecirnos. Y yo le decía: tienes razón. Sabe, mi hermana, a veces es bueno tener un amigo. Yo tengo uno. Primeramente su nombre es Jesús. Y de ahí he encontrado un amigo que tengo alrededor de 2 años, que nunca pasa un día que no nos llamamos. A veces está afligido, a veces estoy afligido. Uno al otro decimos: todo lo podemos. Vamos a seguir, vamos echándole ganas para ser ejemplo de la más gente que viene tras de nosotros. Y siempre, hermano, es precioso tener un amigo, porque ese amigo está al pendiente tuyo. Y sabe, hermano, por primera vez me sentí tan orgulloso, mi hermano, que fui yo, hermano, y tengo un cliente que cuando tengo, hermano, la necesidad
de ir a visitarlo, le digo, oiga Señor, necesito que me dé algo de comer. Y me dice, no te preocupes, José, pide ahí lo que quieras. Y me voy sobre, si él me está diciendo que pida lo que quiera, hermano, me voy a lo grande. Y le digo, luego te lo pago. Y dice, no te preocupes, ya le debo como 3 o 4. Y un día me llama y me da trabajo y me dice, no te preocupes por lo que debes, vamos a seguir una cuenta nueva. Y me gozaba, hermano, porque es una persona que tiene varios locales. Tiene un tremendo casonón, hermano, allá en las montañas. ¿Por qué le digo esto? Porque escuché, hermano, me dice mi esposa, ¿sabes lo que dijo el señor Ernie? ¿Qué dijo? Ya dije su nombre. ¿Qué dijo? Que no te den ticket. Dice, no le des ticket a él, porque él es mi amigo. Hermano, yo me sentí, como dicen por ahí, como el pavo real bien esponjado. ¿Cómo, le digo a mi esposa, creer que este hombre que tiene demasiado dinero ponga su mirada en mí y decir que es mi amigo? Imagínate, mi hermano, que yo me sentí bien orgulloso al escuchar a este hombre que le dice, no le cobres a él porque él es mi amigo. Y meditando en la palabra de Dios, cuando el Señor dice, ya no más serán mis discípulos, ahora serán mis amigos. Me vale como cualquier palabra. Ahora son mis amigos, dice el Señor. Y yo al escuchar esta palabra, como cualquier palabra, mi amigo, decirlo, cualquier palabra. Pero hay una diferencia entre el amigo de la tierra y el amigo que nos da todo. El Rey del universo, el que hizo todo lo que miramos y te dice ahora, tú eres mi amigo. Me da igual. Cuando yo tengo que sentirme orgulloso del que el Señor que a mí me dio la vida, el que te dio la vida, ahora dice, tú serás mi amigo. Es para que yo gritara de alegría, me revolcara en el piso y dijera, ¿qué tienes? Es que Dios dice que es mi amigo. Es que mi Dios dice que Él es mi amigo. Si yo me sentí orgulloso de este hombre, ¿por qué no me siento orgulloso de mi Dios? ¿Por qué no sentirme orgulloso al decirme, ahora serás mi amigo? ¿Y sabe por qué? Porque sabe todos los secretos de mi vida. A veces quizás ni mi esposa sabe lo que yo estoy batallando, pero Él sí lo sabe. Y me hinco y le digo, Señor, tú conoces mi corazón. A ti no te puedo engañar, Señor, porque tú escudriñas hasta lo más profundo de mi corazón. Y como que el Señor dice, yo te entiendo. No tienes por qué decírmelo. Yo sé por lo que estás batallando. Y eso, hermano, es algo que yo tengo que gozarme. Es algo, hermano, que tengo que alegrarme, que he encontrado un amigo. Ahora le cuento todo mi problema. Ahora todo mi problema le cuento. Vengo caminando, vengo en el carro, le vengo diciendo, Señor, gracias porque tú me has amado. Gracias por atreverte a decir que eres mi amigo. Pero hay muchas veces, hermano, que ignoramos que tenemos un amigo. A veces estamos batallando y ahí está el amigo para darnos la mano. Él quiere, hermano, primero restaurar nuestros corazones. Por ahí decía un pastor, el Señor está preparando tu corazón. El Señor está haciendo grande tu corazón para que resista la bendición en grande que viene para tu vida. Y me pongo a pensar, si Dios me da una bendición y Dios no ha preparado, no ha dejado que prepare mi corazón,
por aquella bendición tan grande, puede que yo me aleje del Señor. Es por eso, mi hermano, que Dios tiene que prepararme primero. Tiene, hermano, que preparar ese corazón. Tiene que hacerlo grande, porque es grande la bendición que viene. Pero a veces no creemos, mi hermano. A veces dudamos que Dios puede darnos aquello que ocupamos. Ya han pasado algunos años, yo no sé cuánto más voy a esperar. Pero yo sé que el Señor, Él me va a dar mi bendición.